Hola, Egunon a todos. Quería dar una explicación antes de que empiece la comisión. Los que habéis estado en la anterior ya lo habréis visto. Aquí en esta bancada cada vez somos más secretarios. Estamos aprendiendo entre todos cómo hacer el videoacta para tener suplentes y recursos para que no seamos siempre las mismas personas y para evitar que pueda haber problemas. Entonces vais a oír, que ya sé que es muy molesto, igual vais a oír ruidos o un surrumurru hay como un cuchicheo. No es que estemos cotilleando, es que estamos explicando cómo hay que hacer el videoacta, ¿vale? Entonces quería dar una explicación porque llama un poco la atención y aparte ya sabemos que es un poco molesto y os agradecemos la colaboración. Es que ricasco. Pues nada, Enori, damos comienzo a la Comisión de Cohesión Social de este 21 de octubre. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión en este punto? Pues si no hay ninguna cuestión en este punto, pasamos al segundo punto, que es información general del área. Comenzamos, como de costumbre, con la Unidad de Acción Comunitaria, con el Servicio de Cooperación al Desarrollo. El 15 de octubre en Musiquebarri se ha celebrado otra edición del Cine Invisible y se ha realizado una sesión de Cineforum, donde podemos destacar el documental sobre el papel de la mujer en el mundo rural vasco, Barraskillo Etxak y Gande Ariques, que contó con la presencia de la directora Ainhoa Urgoitia. El documental Golden Fish, African Fish, dado a conocer los problemas medioambientales derivados de la pesca artesanal en Senegal y el impacto de la llegada de fábricas nuevas. Interesante también el debate sobre nuevas narrativas africanas en el arte y la cultura como herramientas de transformación, donde se quiso poner de relieve las iniciativas de éxito en África, alejadas de estereotipos de hambre, de crisis y demás que estamos acostumbrados por parte de los medios de comunicación tradicionales. Y deciros también, como es costumbre, que la semana pasada hubo proyecciones en los institutos de Iserrota y de Ertazarrumo. Hoy es la clausura del festival y he hecho entregará el premio al mejor film en euskera. Mañana, 22 de octubre, se celebrará también un cineforum en la RKE a las 7 de la tarde, donde se podrá ver el documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir y donde se debatirá sobre la situación vivida en Nicaragua desde 2018 tras las revueltas en el país. Este es un evento organizado por el Ayuntamiento en colaboración con distintas asociaciones feministas por Nicaragua, en Euskal Herria, la Asociación Nicaragua Libre, Lubaki Nika y Nahual El KPA Nicaragua. Entre el 10 y el 14 de noviembre se celebrará el Mercado Solidario del Libro Usado, por primera vez en la RKE, y la entidad a la que irá destinada la recaudación será en esta ocasión la Fundación EQI, en concreto para un proyecto de formación para gestión de placas solares en el Centro de Formación Profesional de Butere, en Burundi. Y deciros también que el 19 de noviembre celebraremos la jornada sobre los European Days of Local Solidarity en Musiquebarri y este año nos centraremos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas públicas de las administraciones vascas, tanto de gobierno como diputaciones como las capitales de provincia. ¿Alguna cuestión en torno al servicio de cooperación? Bai, barkatu. Azkenengo data zein da? Objetivo de Desarrollo Sostenible, esan duzu. Sí. Son los European Days of Local Solidarity, se van a celebrar el 19 de noviembre. Bien, por si no hay nada más, paso a dar cuenta del servicio de interculturalidad. Contaros, ya lo habíamos adelantado, pero se va a celebrar durante este mes nuevamente la gincana intercultural autoguiada, Ahotsen Artean. Es una actividad que forma parte del Loturak Festival, que está impulsada por la asociación Mobiltic y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Las personas que estén interesadas en participar deberán descubrir unos códigos QR que están instalados en distintos puntos del municipio, que cuentan con historias, sonidos, recetas, todo tipo de información sobre la acogida y la inclusión de personas refugiadas y migradas de Guecho a través de pistas ofrecidas en un folleto disponibles en dependencias municipales y en la web municipal.
También esta actividad, como se enmarca dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, están recogidas en los folletos de las propias Jornadas Europeas. También se solicita a las personas participantes a compartir una foto en las redes sociales o enviando un email. Contaros que el programa Encuentro de Mujeres Migradas, organizado por el Ayuntamiento en Getxo, en colaboración con el programa de acogida a personas migrantes, el Cargune y el Gobierno vasco, ha abierto el plazo de inscripción para las sesiones de este curso y tienen como objetivo facilitar un espacio de apoyo y solidaridad para las mujeres, donde conocer todos los derechos, los recursos que existen, mejorar también su salud física y emocional y poder compartir, como no, dudas, dificultades, nostalgias, afectos. Las sesiones son gratuitas, están dinamizadas por personas que han vivido personal o profesionalmente los retos que conllevan las migraciones y las citas serán sábados alternos en la Escuela de Empoderamiento. El proyecto Bisilaguna, la familia de al lado, es una iniciativa, como conocéis, organizada por el Ayuntamiento de Getxo, la Asociación Egisu y la Plataforma de Inmigrantes de Getxo, con la colaboración de más entidades e instituciones. Volverá a celebrar la diversidad y la interculturalidad en torno a una mesa y una comida, cumpliendo todas las medidas sanitarias que la situación que vivimos nos exige. Este 14 de noviembre las comidas se realizarán en vez de en domicilios particulares, como ha sido en otras ocasiones. En esta ocasión serán en el frontón del Colegio de Romo, en mesas de 10 personas como máximo y con distancias de seguridad. Y contaros también que el próximo día 12 nos visita a Getxo el Foro Vasco para las Migraciones, donde vamos a presentar, junto con otros 3 municipios, la experiencia en materia de acogida, dando cuenta especialmente de la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Acogida. ¿Alguna cuestión en torno al servicio de interculturalidad? Bien, pues paso a contar sobre el servicio de igualdad. Todo esto voy a intentar ser breve porque ya se dio cuenta en el Consejo de Igualdad, que está en todos los grupos. Se dio cuenta sobre la Escuela de Empoderamiento y los periodos finalizado el periodo de inscripción de los cursos, con un total de 614 inscripciones para las 293 plazas ofertadas. Ha habido 98 plazas más y 27 inscripciones más, y este año ha habido, de las 275 alumnas, 114 son nuevas. Los cursos que más éxito han obtenido son los cursos relacionados con la salud. Respecto a la campaña del 25N, va a ir dirigida a visibilizar la temprana edad en la que las mujeres empezamos a ser acosadas. Además, vamos a seguir trabajando con la entidad ICBC en el programa Beldur Barik para trabajar la violencia machista entre la gente más joven. Y también, como todos los años, con el área de euskera hemos organizado para el 20 de noviembre en Andrés Isasi la representación Andrés Aharre Manifestua. Con respecto al impacto de la COVID, el estudio del impacto de la COVID en el municipio de Getxo con perspectiva de género, lo conocéis, se trata del diagnóstico enmarcado en el programa Getxo Ekiñes para paliar las consecuencias de la pandemia. Os dimos cuenta también la metodología que se va a emplear, una metodología mixta, cuantitativa a partir de 3 cuestionarios, según la edad, personas jóvenes, adultas y mayores, y una cualitativa para revisar las conclusiones de esa literatura sobre cuidados, y se realizarán entrevistas en profundidad a profesionales expertas de diferentes entidades con 4 grupos focales de discusión con objetivos específicos desde una perspectiva interseccional. Hoy mismo, 21 de octubre, se van a lanzar los cuestionarios relativos a este análisis. Respecto al segundo protocolo de violencia, de coordinación y actuación frente a la violencia machista, ya decíamos que estábamos pendientes de la firma, como ya se ha dado cuenta, pero sí que tenemos prevista esta misma semana una reunión con las magistradas de los juzgados de Getxo para poder incluir el ámbito judicial y poder incluir esta parte que nos faltaba en la participación de la coordinación. Y con respecto al diagnóstico de mujeres y hombres en Getxo, que nos llevará al siguiente plan, seguimos avanzando en él y nos llevará, como decía, al 5.º plan de igualdad para dar cumplimiento al plan de legislatura.
En estos momentos estamos en el proceso de análisis interno del Ayuntamiento, un análisis que nos va a decir en qué medida el Ayuntamiento integra el enfoque de género en todas sus políticas públicas y en su actividad diaria. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna cuestión más, os cuento cómo estamos en el servicio de juventud. Se han realizado todas las actividades al aire libre que cabían dentro del programa de Choiquiñas, que también conocéis. Por otro lado, mañana comienza, como todos los años, el Festival de Cortos de Express, en el que colaboran Cultura de Cholán y Juventud. Y creo que se ha dado cuenta extensamente en el Consejo Rector de Cultura de ayer, por lo que no me voy a extender. ¿Alguna cuestión más? Pues con respecto a educación, deciros que hasta el próximo 15 de noviembre está abierto el plazo para la solicitud de ayudas generales para gastos de educación, que para estas subvenciones el Ayuntamiento destina 150.000 euros, que tienen un importe máximo de 350 euros por unidad familiar. La documentación requerida se puede presentar telemáticamente en la Oficina de Administración Electrónica y en los casos que no sea posible se pueden presentar en las oficinas de atención ciudadana con cita previa. Con respecto a las carpas, este martes se ha aprobado en Junta de Gobierno local la adjudicación del contrato de instalación de carpas para los centros escolares y se procederá en breve a la instalación en los centros. ¿Alguna cuestión? Pues respecto al servicio de envejecimiento activo, Arantxa. Decía que iba a comentar tanto la actividad que hemos realizado durante los meses de verano como la que hemos programado ahora a partir del mes de octubre, que siento que igual sea un poco excesiva, pero teniendo en cuenta que la de verano acabó el 30 de septiembre y la que empezaba el 1 de octubre, pues tenía que reportar en esta comisión y no he podido hacer en la de septiembre haber adelantado la de verano. Con la llegada del verano pues quisimos dar un paso más para continuar potenciando la realización de actividad física a las personas mayores de Guecho y el escenario elegido pues fue nuestra costa, cerca del mar. Así, desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre se han programado 74 sesiones de gimnasia gratuita de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana en 3 parques que quedan encima de cada una de las playas de Ereaga, Las Arenas y la de La Bola. Participaron 85 personas diferentes, haciendo un total de 1.786 usos. La media al día de personas usuarias ha sido de 53, el día que más y el que menos de 13 personas. Con respecto a la participación en meses, la media ha sido 53, 27 y 32, respectivamente en relación al mes de julio, agosto y de septiembre. Y también constatar que han participado entre 5 y 6 personas de municipios como Leioa, Erandio, Trápaga y alguno de ellos ha sido incluso de Madrid. Con relación a las actividades que se han realizado en el tema de ocio, ya no las físicas, ¿vale? Son coincidentes en los meses, evidente, julio, agosto y septiembre. Y esta programación que no se había hecho con anterioridad, corresponde sobre todo al traslado que hacen usuarios y usuarias que ante el desconocimiento del escenario COVID que iba a generar en estos meses, que necesitaban, querían o nos sugerían y animaban a poder hacer cuando menos una pequeña programación. Somos conscientes todos que los aforos seguían todavía limitando los usos de interiores, por ello combinamos lo que veníamos haciendo en meses anteriores con una programación de exterior, que se ha quedado perfilada con unas visitas guiadas a cuatro espacios, en concreto al de Punta Begoña, al de Bizkaitik, al edificio Sener y al de San Joseren, y un programa
de actividades con otras áreas, en concreto con la de cultura, aprovechando la programación suya de la oferta de visitas teatralizadas. Bueno, luego hemos continuado, como os estaba comentando, con talleres que veníamos haciendo en los meses anteriores. Bueno, ya me habéis oído hablar en más ocasiones pues, del café en compañía. El tema del smartphone, que aunque tenemos la Caceta Gunea también ya en la 3ª planta y que también dan este tipo de cursos de manejo de ordenador, hemos detectado, y por eso lo mantenemos, que hay personas que por su perfil prefieren grupitos mucho más pequeños, ¿vale? Y los estamos desarrollando con personas que, independientemente del aforo, no superen el tres personas por sesión, ¿vale? Pues para que sea mucho más directa la formación o puedan preguntar más abiertamente. Se inició con un tema de crochet, de ganchillo, y que llama la atención la aceptación que está teniendo este tipo de actividad. Hemos desarrollado también durante los meses de verano, pues por el carácter que tiene de ocio y además también de relación social, el Cineadin, y hemos extendido a 2 sesiones cada mes esta oferta. En relación al Cineadin, sí me voy a extender dos minutos, solo para decir, y que de alguna forma se visualiza, pues que curiosamente el mes porque luego se repite en el resto de actividades, el mes de agosto ha sido el que ha habido menos demanda de participación, ¿vale? Y se ha, por ejemplo, el 8 de septiembre y el 22 de septiembre, pues han sido justo rozando la capacidad de aforo que teníamos, porque ha llegado al 88 y al 87 número de participantes, ¿vale? Con respecto, por ejemplo, al mes de julio, pues que eran 36 y 29, y en agosto, pues caía por debajo de los 30. Vale. Seguimos también con las actividades sociales, de sociabilidad, pues juegos de cartas, retos para la mente, taller de lectura fácil. Esto es una demanda, este tipo de actividades es una demanda continua, ¿vale? Y también ha sido importante mantener en los meses de verano el de gestión de las emociones. Bueno, resumiendo de los meses de verano, deciros que probablemente varios factores que han incidido en la participación con respecto a la actividad de la RKE, pues es que los usuarios más jóvenes, entre las personas mayores, los usuarios más jóvenes, pues hay que recordar que ya la segunda dosis de la vacuna la recibieron a finales de julio, y esto ha motivado pues, que estas personas, pues con la vacuna y al no existir limitaciones de movilidad, pues han accedido a unas vacaciones planificadas por sus propias posibilidades. Por otra parte, pues bueno, somos conscientes que los días buenos o relativamente buenos en verano, con temperaturas agradables, pues la gente prefiere espacios al aire libre que espacios cerrados. Y bueno, pues que vivimos en un municipio donde las playas y los paseos pues animan a ese ocio personal o estival, que también lo hemos notado. ¿Y por qué reflejo esto? Pues porque bueno, el trato personal que tienen las personas que llevan el servicio de dinamización, pues sí que nos habían trasladado bueno, pues que la gente no se quiere implicar tanto o no quiere dar su compromiso de asistencia en actividades que se prolongan en verano, vamos a decir, durante muchos meses, pues porque surgen planes de otro tipo de oportunidades y saben que su participación pues, es relativa si no tienen otra propuesta más agradable, familiar o bueno, que estiman mejor, sin más. De cara a la programación de octubre, en el tema de la actividad física, ya se adelantó en el Consejo Rector de Getxo-Kirolak, y como hemos empezado a trabajar conjuntamente con las personas mayores de 60 años, pues la programación de la actividad física se va fortaleciendo
¿vale? A través de los recursos y del conocimiento, evidentemente, de los técnicos y trabajadores y trabajadoras de Getxo Kirolak. ¿Esto qué ha significado? Bueno, pues que con la experiencia positiva de la actividad física en calle, tanto como en costa, como que a día de hoy el COVID ha permitido ya que la actividad física, salvo mascarillas, lavados de manos, etcétera, etcétera, pero los aforos se han abierto, pues tener una posibilidad de generar mayor oferta. Y esto se ha constatado en que la actividad física pre-COVID, es decir, toda aquella actividad que ya conocéis en relación a pues, tipos de gimnasia suaves, yogas, pilates, tenis, pádel y actividad aquagym y de mantenimiento, las hemos recuperado. Que mantenemos la oferta en espacios exteriores porque, desde luego, la gente ha probado y le gusta. Y entonces, aquella que en un principio la ideamos pues, para paliar un poco el sedentarismo que se estaba generando, el confinamiento, bueno, pues la mantenemos porque la gente nos la demanda así. Y además hemos incorporado una serie de actividades, de programas específicos demandados por grupos de personas, ¿vale? Que se complementan, que se circunscriben a la actividad de palas, bici, vela, el walking fútbol y el baloncesto. En estos momentos, subrayar que la que está ya practicándose por un grupo de 8 personas es la de la vela y que nos han trasladado que serán puestas en funcionamiento las otras citadas entre el mes de noviembre y diciembre, lo más tardar. ¿Qué hay detrás de estos números? Pues que la oferta de la actividad física dirigida a las personas mayores, en el momento anterior a la prepandemia alcanzábamos la oferta de 400 plazas y ahora, post-pandemia, la hemos elevado a 1.000, ¿vale? Tenemos capacidad de 1.000. Si nos centramos en las actividades que han comenzado el 1 de octubre, pues observamos que las actividades en espacios interiores anteriores a la pandemia gozan de buena participación, rozando en algunos casos el 100% de la ocupación. Las actividades exteriores han conseguido afianzarse y pues 6 grupos, por ejemplo, 6 grupos de gimnasia, de 6 grupos de gimnasia, 5 ya están completos. Y lo mismo ocurre, estos son de interior, y lo mismo ocurre con los grupos exteriores. En relación, por ejemplo, a una actividad importante para personas mayores en cuanto a la mejora de la fuerza, ¿vale? Del mantenimiento de la fuerza. Como anécdota, o yo no sé si sería un aspecto a mejorar o si se puede mejorar o lo llevamos en el ADN o es educacional o tenemos que trabajar con el tema, con la técnica del género, y es que observamos que se va generando una clara afición o más demandada de las actividades en una tipología de mujeres, ¿vale? Y donde la presencia de los hombres es muy escasita, lo cual pues alguien nos plantea pues, que el reto es atraer al hombre a estas actividades de calle, que fundamentalmente es donde se aprecia que participan ellos menos, y me lo trasladaban como tenemos que hacer cosas para que los grupos sean más plurales en cuanto a hombres y mujeres. Si los habéis visto por la calle este verano, fundamentalmente, o en el curso anterior, o los veis ahora los de calle, es verdad que mayoritariamente la presencia de hombres en esos grupos es muy bajita. Para finalizar, todas las actividades prepandemia que teníamos en la RKE de servicios, pues como era televisión, sala, billar, juegos de cartas, el poder juntarse las personas, incluso ver la televisión, está todo ya activado, estamos al 100%, que la gente viene animada, que se nota un claro rejuvenecimiento de los usuarios y usuarias de estas actividades, ¿vale? Evidentemente no bajan de los 60, pero sí se había generado más demanda previamente pues, en el entorno de personas de 70 años y tal, y ahora resulta pues, que después de la pandemia, pues en el momento que se cumplen los 60 años,
la gente entiende que lo que se genera a través de los programas de envejecimiento activo también van con ellos y con ellas, y así me lo trasladan. Y sin más, decir que hemos abierto también otra línea de trabajo, por decirlo de alguna manera, y es fomentar una colaboración de personas mayores, que además es un público ahora, un colectivo, bueno, pues demandado o altamente demandado por otras actividades que se generan de manera privada o que se generan a través de otras áreas, y como ejemplo de esto que os quiero trasladar es pues que desde Musiquebarri se han otorgado unas becas artísticas en cuanto a danza, por ejemplo, y bueno, pues estas mujeres, porque en concreto son dos, parte de su programa que ha sido becado conlleva una programación específica y de conocimiento y aprendizaje con el colectivo de personas mayores, y las personas que acuden son personas habituales usuarias de la programación que se genera en torno a este área municipal. De todo lo que os he dicho hasta ahora no se ha constatado ninguna queja, y como sugerencia los usuarios y las usuarias nos trasladan que les gustaría que los talleres fuesen de 1h30 de duración, ¿vale? Bueno, pues lo valoraremos y si puede ser, pues lo haremos, y si nos tenemos que mantener los tiempos que estamos realizando ahora, pues también nos han trasladado pues, bueno, que también lo pueden entender, sin más. Es que ricasco. Gracias, Arantxa. ¿Alguna pregunta para el Servicio de Envejecimiento Activo? Sí, Mikel. Nik ez dakit hemen galdetu behar dudan edo Getxo Kirolakien galdetu. Besterik gabe, udaran egin diren, bueno, eman dituzuen datuak interesgarriak iruditzen zaizkit, eta ondo ikusten ditut, bueno, ondo baitaude, azkenan uda ez dagoena izan, eta kalean horrelako ariketak egitea ez dut uste erreza izan denik. Eta gero, egiten diren, kirolaren arabera, egiten diren eskaintza ezberdinak normalean eskariaren arabera dira, hau da, de la demanda, osea, jendeak eskatzen duenaren arabera da, hau da, zuek jasotzen duzue, gustatuko litzaiguke lehen esan duzu walking football, bela eta hori da, jendeak eskatutakoa, ez? Dinot, aztertu dute, karo, horregatik izakit kirolakien galdetu behar den, aztertu dute teknikoek agian beraiek proposatu zitezkela beste ariketa mota batzuk, edo beste garapen motako ariketak, edo ez dakit nola. Vale, yo te contesto de la parte que conozco, ¿vale? Entonces, yo de la parte que conozco y por los usuarios y usuarias, del entorno que más manejo yo, no propiamente el de deporte, existe la demanda por parte de ellos y se coteja con las personas técnicas, con el servicio de dinamización y con las posibilidades que tenemos, ¿vale? Y sobre eso se sacan proyectos. Quiero entender que en Getxo Kirolak específicamente se hará exactamente igual o muy parecido, ¿vale? Pero tampoco nos vamos a olvidar que en todo esto siempre también hay, como diría yo, no sé si es válido el término, pero prueba-error, ¿no? O sea, es decir, de repente nos podemos juntar 4 que, oye, pues es que nos encanta el chocolate con churros, ¿sí? Chocolate con churros, sí, a nosotras 4, pero en un ámbito público, ¿vale?, de precios públicos o de gratuidad, pues igual no podríamos poner chocolate con churros porque comemos 4, pero a 400 les dejaríamos sin estimularles, ¿vale? Ya sé que no es la respuesta correcta, pero creo que con ese dibujo me puedes entender. Creo que en Getxo Kirolak funcionará parecido, pero yo te agradecería que les traslades directamente a ellos. Mila esker. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues continuamos con el Servicio de Prevención de Adicciones. Bueno, trasladaros que lo que vamos a hacer en la Escuela de Familias en este último trimestre, se van a desarrollar sesiones, como viene siendo habitual, en distintas temáticas. Vamos a hablar de sexualidad infantil, de sexualidad en la adolescencia, de alimentación saludable, de comunicación asertiva, de resolución de conflictos en la adolescencia y del uso de videojuegos. Esta última sesión será en euskera.
Y deciros también que la memoria de prevención del año 2020 está disponible en la web municipal. ¿Alguna cuestión en torno al servicio de prevención de adicciones? Sí. Bueno, entiendo que con la respuesta de que la memoria del 2020 está en la web, igual estáis contestando a una de las preguntas que tenemos después. Pregunto. Es información del área, pero entiendo que sí, está subsumida la respuesta. Pero bueno, pasaremos al siguiente punto de las preguntas. No lo preguntaba por si lo decía ahora o espero, pues lo hablamos luego. Vale. Pasamos al punto de la unidad de servicios sociales. Contaros que en el proyecto que tenemos de detectores de humo, que como conocéis es un proyecto que nos permite visitar a las personas mayores, entrar en sus domicilios y a la vez que se colocan los detectores de humo, pues bueno, con la visita de una trabajadora social y de un técnico que evalúa las posibles situaciones de riesgo, a la vez que, bueno, riesgo eléctrico y demás, a la vez que coloca el detector. Nos habíamos fijado un objetivo en el marco del programa de Chuequiñes de cubrir todas las viviendas de personas que cumplen 80 años. ¿Cómo vamos con esto? Pues estamos colocando en estos momentos en personas nacidas entre octubre y diciembre del año 39, que son 55 viviendas que nos faltaban de la adjudicación anterior, que finalizó en septiembre, y las personas nacidas hasta el 30 de junio del año 40, que son 159 viviendas. De cara a este año próximo, acabaríamos con las viviendas de las personas nacidas de julio a diciembre del año 40, que son 138, y las personas nacidas en el año 41, que son 297 viviendas, lo que hacen un total de 435. Contaros también que se ha procedido desde el área a la resolución para la utilización de los locales de Gobelaurre, que como sabéis tienen dos modalidades de utilización. Por un lado, las sedes temporales, que se han cubierto todas las sedes. Contamos con 6 aulas y dentro de cada aula hay 2 puestos, por lo que tenemos 12 puestos, de los que se han cubierto 11, por lo que tendríamos sitio para una nueva entidad más. Con respecto a las salas para actividades temporales, se han recogido toda la programación, pero existe la posibilidad de que alguna entidad pueda solicitar espacios para la realización de alguna actividad más, puesto que quedan huecos disponibles a lo largo del año. Y transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se ha procedido al estudio y análisis de las mismas y a la valoración del cumplimiento de los requisitos, como los criterios a valorar recogidos en la convocatoria. Se ha dado la circunstancia de que todas las solicitudes para sedes y para realización de solicitudes tenían cabida en los espacios disponibles en el Centro de Voluntariado de Gobelaurre. Por tanto, no ha sido necesaria la realización de una prelación para la concesión del uso de los locales. En relación a las sedes, se han incorporado 2 nuevas entidades, ICBC y ESCU-CHIC, y asimismo la Fundación Doble Sonrisa se le ha autorizado el uso de la sala número 6, cuando la misma no sea utilizada en las horas en las que no es utilizada por la Oficina de Acogida y Atención a las Migraciones. Con lo cual, pues hay que decir que cada vez hay más entidades y cada vez tiene un uso más extenso el espacio. Como sabéis, esta convocatoria se resuelve por un año de duración que coincide con el curso escolar. Son 20 las entidades diferentes que en estos momentos relacionadas con los servicios sociales utilizan los espacios de Gobelaurre, bien sea para sus sedes o para sus actividades anuales. Deciros también que el día 18, esta misma semana, las trabajadoras sociales del área realizan las entrevistas con las personas usuarias de manera presencial para poderles ofrecer con mayor calidad la atención personalizada y directa que requiere el propio servicio. Durante la pandemia es verdad que se ha venido combinando la atención presencial y telefónica, pero es a partir de este lunes cuando se ha recuperado totalmente la presencialidad. La entrega de documentación y el resto de gestiones en mostrador se va a continuar realizando tras solicitar cita previa en los 3 centros de los servicios sociales, de base, tanto en Andramari como en Algorta, como en el barrio de Romo. Contaros que se ha aprobado el pasado 21 de septiembre el nuevo contrato programa con la entidad Sortarasi para la continuación del servicio integral de la atención diurna y de la acogida nocturna
de las personas sin hogar en la comarca de Uribe-Costa, que se va a proceder a la firma, asimismo, un nuevo convenio con la Mancomunidad de Uribe-Costa con un horizonte temporal de 4 años para esta gestión conjunta de este servicio, que el nuevo convenio se adecúa a la financiación derivada del porcentaje de la población sobre el total del ámbito territorial que constituye la comarca, que constituye a Guecho el 65,89% y a la comunidad el 34,11%. Por lo tanto, se ha reducido nuestra aportación en criterios de población al 1,52%. Por lo tanto, eso también en esta revisión, después de estos 4 años, se reducirá ese porcentaje económico tras esta revisión del porcentaje de población. De los 443.916,95 euros que se estima como coste, corresponden a Guecho, según estos porcentajes, 299.244,41. Por otro lado, nos han llegado 165.765 euros de Gobierno vasco en concepto de compensación por la aportación municipal a las AES del año 2020, por lo que hemos procedido a incrementar con esta cantidad el crédito autorizado destinado a ayudas y no a la caja común de tesorería. Deciros también que se ha producido una habilitación de crédito de 150.000 euros procedente de remanente de tesorería para cubrir la demanda de ayudas municipales no periódicas. Y contaros que en Villamonte se acogerá este sábado 23 la mesa redonda visibilizando el duelo perinatal, en el que se presentará la asociación SCUCHIC, Asociación de Duelo Perinatal, Gestacional y Neonatal de Euskadi, y que tiene sede en nuestro municipio. Y en esta mesa se hablará sobre diferentes aspectos como la muerte del bebé durante el embarazo, el parto o meses después de nacer y sobre las experiencias de las familias y la experiencia sanitaria. Asimismo, se puede visitar una exposición fotográfica al efecto compuesta por 12 imágenes sobre familia y duelo perinatal, ubicada en el propio hall de la Aula de Cultura de Villamonte, en el que permanecerán esas imágenes hasta el día 25 de noviembre, que están realizadas por la fotógrafa guechotarra Nerea Garayzar. Si no hay ninguna cuestión en el ámbito de los servicios sociales, pues pasamos al siguiente punto. Punto número 3, de ruegos y preguntas. Hay una pregunta de H. Bildu sobre el servicio de inclusión. No sé si es Miquel, Ivonne. Miquel, por favor. Uztailean Getxoko haur, nerabe eta gazteentzako inklusio zerbitzuen kontratua amaitu zen, eta hori dela eta horrengo galdera ditugu. Zergaitik desagertarazi duzue inklusio zerbitzua, zeintzuk dira ekarri dituen ondorioak, eta bigarren galdera, zer aukera emango dizkizu atenditu gabe dauden familiei? Gracias, Miquel. Bueno, decir que desde que se venció en enero de 2020 el contrato con la entidad que prestaba el llamado servicio de inclusión, se acordó hacer un contrato menor hasta acabar el curso, hasta julio de 2021. Después de valorar el servicio y las necesidades en materia de inclusión de los jóvenes en el conjunto de actividades, no solo en el Gazteleku, se ha decidido prestar este servicio desde los propios recursos municipales, como son el Servicio de Intervención Socioeducativa y el propio Gazteleku, ya que ambos cuentan con educadores y educadoras sociales que son las figuras técnicas de referencia para estas intervenciones. Lo que se ha pretendido es mejorar el servicio y evitar duplicidades y solapamientos, y habilitar también áreas de mejora. El objetivo de la inclusión en juventud no puede circunscribirse exclusivamente al servicio del Gazteleku, sino que necesita una mirada más integral para que los jóvenes con diversidad funcional puedan participar en distintas actividades que el ayuntamiento y el municipio en su conjunto ofrecen. Es importante que se trabaje con una figura de referencia y no con varias figuras de intervención, por lo que técnicamente se considera que contando con educadores adscritos al área deben de asumir esta función, estableciendo las medidas de apoyo que sean necesarias. En este momento hay 12 jóvenes que hacían uso del servicio, de los que 2 no van a continuar por mayoría de edad, otro de ellos es de otro municipio, otro no va a continuar, y de los restantes se ha valorado que son 4 los que necesitan apoyo por parte del educador del Servicio Municipal de Intervención Socioeducativa.
pudiendo trabajar sin ningún apoyo adicional la inclusión normalizada de los chicos restantes en las actividades planteadas por parte de los educadores sociales del Gazteleku. Como ejemplo de estas limitaciones que explicaba, con el servicio que teníamos hasta ahora, se había generado una lista de espera de 4 chavales a los que no se les había podido dar entrada en el Gazteleku, y entendemos que es importante dar cabida a todos los chicos y chicas que quieren hacer uso del servicio, con el único límite que marque el aforo y no por su condición de discapacidad. Por tanto, lo que necesitamos es un Gazteleku inclusivo más que un servicio de inclusión. De ahí los cambios propuestos, además de que siempre que sea posible creemos que es mejor prestar los servicios desde la titularidad pública. En estos momentos estamos redactando los nuevos pliegos del Gazteleku, donde se recogerá toda esta variación que hemos hecho para que en sí mismo pueda ser un servicio inclusivo. ¿Alguna cuestión? Bueno, erantzuna aztertzen dago. Bai, bueno, eske azkenean uste duguna da, galderago eginda, uste dugu eta badakigu lehen ematen zen zerbitzua edo orain arte eman den zerbitzuak izan duela nolabaiteko kalitate nahiko altua eta oso altua. Eta jakin izan dugu hainbat lekutatik deituak izan direla hemen lan egiten zituen teknikariak edo erabaten esan da. Eta badakigu ere eredu bezala erabiltzen zela, eta hori ona da, getxorentzat, eredu bezala erabiltzen zela, eramaten zen zerbitzua eramateko era edo forma, eta beldurtzen gaitu edo ikusten dugu aldaketa berriarekin, nahiz eta zuk azaldu izana, badaudela hainbat pertsona lan egiteko, ikusten zenutela agian duplizitatean zela zerbitzua, eta emango dela nolabaiteko zerbitzu hobea, irakorketa hori eginez, baina bildur gara, hori ez dela gertatuko ikusita oso gai hau nahiko zaila da eramatea, eta esperientziaz diot, eta ikusten dugu azkenean azterketa sakona behar dela gai honi aurre egiteko, eta azterketa sakona behar dutela langileek eta bai hortan lan egingo dutenek, eta behar dela nolabaiteko jarraipena eman zegoenari, hau da. Naiz eta beste leku batean sartu, naiz eta esan duzu ez dakit ondo ulertu dudan, bi arloen gain lan egingo dela, bi arlok hartuko dutela horren lana, naiz eta horrela hartu orain eta plegu berriak idazten egon, ikusten dugu orain arteko edo azken urteetan eman den evoluzioa hobera izan dela, aipatu dituzu 12 gazte zeudela hortan, uste dut duela hainbat urte gutxiago zeudela, eta hau da aurrerakuntza zegoela gai honetan, beldurtzen gaitu beldurtzen gaitu zein egoeratan geratuko diren, eta zein egoera izango den, emango den benetako zerbitzua. Azkenean behar den zerbitzua, nahiz eta nolabaiteko azterketak egin behar den zerbitzua oso beharrezkoa da, eta oso garrantzitsua da, pertsona horiek jaso behar dutela zerbitzu oso garrantzitsua eta oso pertsonala. Batzutan sartzen da, beste puntu batzutan sartzen da, beste arlo batzuek hartuta eta dirudi zerbitzua emanda dagoela, baina azkenean ez da benetako zerbitzua ematen, eta hori badakigu, eta horregatik zetorren galdera, eta horregatik dago gure kezka, eta hemen plazaratu dut gure kezka, eta besterik gabe. Ez dute erantzuna ontzat hartzen, baina hori da dagoena, eta joango gara horren inguruan ez daudeatzen. Benetan kezkatuta gaude egoeragatik. Gracias, Miquel. Se agradece la preocupación y todas las preguntas que se quieran hacer al efecto, aquí se responderán. No sé si no me he explicado bien, pero no son 2 áreas las que están cubriendo este servicio, es una única área, es el área de cohesión social. El Gazteleku pertenece al servicio de juventud, pero la inclusión de los jóvenes con diversidad funcional en el Gazteleku se va a trabajar desde los propios educadores, como así tienen en sus funciones y en sus competencias del propio Gazteleku, con el apoyo del Servicio de Intervención Socioeducativa del Ayuntamiento, que forma parte de los servicios sociales de base, y son sus funciones, como así recoge el decreto de cartera de servicios sociales. ¿Sí? Sí, gracias. Buenos días. Agradecemos la información dada.
Nosotros, hombre, nos da pena un poco que un servicio que funcionaba bien o muy bien y que las familias estaban satisfechas con el mismo, se vaya a cambiar. Es decir, nosotros entendemos que el equipo de gobierno del ayuntamiento quiera mejorar porque al final todo es mejorable. O sea, pero nos apena que un servicio que funcionaba muy bien se vaya a cambiar y quizás se vaya a pasar a otro extremo y quizás, al igual que ha dicho EH Bildu, pues a nosotros nos genera un poco de dudas y obviamente la incertidumbre de que va a ser algo nuevo y que el cambio quizás sea demasiado radical. Lamentamos que se haya tenido que pasar de lo anterior a este nuevo paso, sin más. Pues lo dicho, agradecemos la preocupación y dejar encima de la mesa que todo esto se ha comunicado y se ha hablado con las familias y hay valoraciones de todo tipo que se han recogido a las familias en el uso del servicio y volver a reiterar que hay familias y jóvenes que no estaban pudiendo participar porque estaban en lista de espera. Y lo que es importante es que se pueda dar cabida sin ningún límite más que el propio aforo a todos los jóvenes que quieran participar en los servicios de este ayuntamiento. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues hay otra pregunta, en este caso del Partido Popular, sobre el número de participantes en los talleres del Servicio de Juventud. Gonzalo. Sí. El Grupo Municipal Popular de Guecho solicita que se nos informe acerca del número de participantes en los siguientes talleres que el área de juventud celebró entre los meses de marzo y julio. Taller de estampación de camisetas, robótica, taller de costura sostenible, lengua de signos, vivienda, manipulador de alimentos, bolsas customizadas, kayak, electricidad, surf y escalada. Gracias. Muy bien, pues para dar respuesta, decirte que hay que tener en cuenta los aforos del espacio donde se han desarrollado, que han sido en el Gaztelecu y que están limitados por normativa autonómica, siendo el máximo en relación al espacio de 10 personas. El que se ha fijado, salvo en el mes de mayo, que se ampliaron a 14. Por tanto, con este aforo, en el taller de estampación de camisetas asistieron 10, el tope máximo con 3 personas, 3 jóvenes en lista de espera. En el de robótica, 8 personas. En el de costura sostenible, 10. Lengua de signos, 10. En el de vivienda se anuló porque solo tuvo interés para 2 personas. En el de manipulador de alimentos, 9 asistentes, aunque se apuntaron 10, una persona no acudió. En el de bolsas customizadas hubo 13 asistentes, como se celebró con posterioridad, el aforo era mayor. En el de kayak 9 personas, electricidad 8 personas, surf 5 personas con 3 en lista de espera y el de escalada fue anulado porque solo se apuntaron 3 personas. ¿Alguna cuestión más? Agradecer la información, pero nos resulta extraño que, por ejemplo, entendemos que, por ejemplo, el taller de surf que se realizó en la playa, que hubiera lista, o sea, es decir, solo se permitiera 5 asistentes y habiendo 3 personas en lista de espera. Era un acto entendemos que era un acto al aire libre, es decir, no había tanta limitación de espacios. Mostramos nuestra extrañeza por eso. Gracias. Desconozco si en este caso la limitación se refería al aforo o este propio taller tenía una limitación en el número de personas. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues hay otra pregunta, la 3.3 del Carrequín Podemos, sobre el programa de prevención de adicciones. Sí, bueno, como ahora se nos ha hablado de que está colgada la memoria de 2020, cuando hicimos las preguntas, a nosotras solo nos aparecía en la web la del 2019, entonces pues miraremos nuevamente, si no la encontramos os escribiremos para pedir el enlace directo pues para que sea más fácil, pero bueno, la retiramos por ahora hasta que veamos el plan. Ya está. Sí, yo creo que aquí se ha producido un error porque cuando pude comprobar yo misma estaba incorporada, pero no sé. Ya en la web y me sigue apareciendo 2019.
No sé qué Claro, que por eso pregunto que mandaré el pero enlace. estaba incorporada cuando se emitió la pregunta. Entonces no sé qué ha podido pasar. Pero bueno, revisaremos, ¿vale? Continúo. La Vale. segunda pregunta. Espera, siguiente pregunta es el punto número 3.4, pregunta del Carrequín Podemos sobre el plan de inclusión y acogida. Sí, Carolina, por favor. Bueno, en ese sentido, dado que ya han pasado algunos meses desde la presentación del diagnóstico, nos gustaría conocer en qué punto se encuentra la elaboración del plan, cuáles pasos son los que vienen ahora en adelante. También nos gustaría conocer un balance del funcionamiento hasta el momento de la nueva oficina de acogida. Hemos oído ya en la explicación que se va a presentar incluso en un foro externo. Bueno, nos gustaría saber hacia dónde vamos, básicamente. Vale, muchas gracias, Carolina. Pues nada, con respecto al plan de acogida, ya sé claro que el plan de acogida tenía su comienzo, se iba a dar durante el ejercicio de 2022, que en el año 21 a lo que nos íbamos a enfocar era el diagnóstico y a la puesta en marcha de la oficina. Es verdad que en el final del diagnóstico se lanzaban con las sesiones de trabajo unas líneas de trabajo, pero bueno, para el día 4 de noviembre se ha lanzado una primera convocatoria abierta a las entidades del municipio, esta vez de manera abierta, no tan cerrada como se hizo debido a las limitaciones que marcaba la COVID en el periodo que se hizo el diagnóstico. Bueno, pues para seguir trabajando en esta línea, en las líneas que se marcaron en el diagnóstico y poder calendarizar todas las sesiones que se van a trabajar en el plan de acogida del año 22. De aquí, de estas sesiones abiertas, saldrá el grupo motor y las distintas comisiones de trabajo. Se realizarán grupos focales, talleres y demás. Asimismo, desde el área, posteriormente, porque ya os digo que esta es una planificación que se va a desarrollar en el año 22, se creará una comisión de seguimiento del plan con la participación de diferentes agentes de la administración pública, que está por definir, en la que tendréis cabida los partidos políticos. Con respecto a la oficina de acogida, hemos tenido una primera reunión de seguimiento con el equipo de trabajo de la oficina. Se ha ido incrementando el acceso presencial de manera paulatina. Cada vez se están acercando mayor número de personas al servicio, lógicamente cada vez es más conocido. El nivel de satisfacción que recibimos hasta la fecha con la atención es alto. Estamos pendientes de recoger los números concretos de atención para poder hacer análisis más profundos, teniendo en cuenta que no ha pasado ni un trimestre completo de la puesta en marcha del servicio. Concluimos que el balance de momento es positivo, eso sí, como todo inicio, pues requiere de los ajustes propios de la puesta en marcha. Gracias por la respuesta. Sigo. Muy bien, pues el siguiente punto del orden del día es la pregunta 3.5. Es la pregunta del Carrequín Podemos sobre la situación de los servicios sociales. Bueno, en junio pasado preguntamos por este tema y en esta misma comisión se nos reconoció que había una situación complicada con el servicio y que se tomaron medidas para atender la sobrecarga de trabajo a la que estaba sometida la plantilla y la dificultad que existía para cubrir bajas de personal. Sobre todo ello nos gustaría saber bueno, qué acciones se han llevado a cabo o si las que se han llevado a cabo pues han funcionado y si ha cambiado la situación de la plantilla o si sigue igual. Bien, gracias, Carolina. Pues en este tiempo se han solicitado 3 acumulaciones de tareas en la unidad administrativa que se han cubierto. Una de ellas es para educación y 3 personas que estaban de baja se han incorporado a su puesto en la unidad administrativa. Y a su vez se han cubierto 3 necesidades de trabajadoras sociales que se habían solicitado, una baja por enfermedad, una licencia para el cuidado de menores y una baja más licencia por maternidad. En estos momentos, en estos días, se ha pedido la cobertura de una plaza vacante de trabajadora social y en la unidad de intervención comunitaria se ha cubierto una plaza de técnica que en concreto se dedica a las labores de juventud. Como la pregunta inicial fue en junio, ¿se oye? Sí. Como la pregunta inicial que hicimos en junio, ya estamos en octubre, estas acciones que me estáis comentando se hicieron en ese momento de verano, se acaban de hacer, es para saber desde qué punto las podemos evaluar a futuro. Yo, si quieres profundizar un poco en esto, te puede explicar el director del área con mayor... Hola, Egunon. Las acumulaciones de tareas, 2 se hicieron el 12 de mayo, una se ha hecho en septiembre y las trabajadoras sociales que ha mencionado Carmen,
Una se hizo el 7 de junio, otra el 13 de julio y la otra el 22 de julio. Y el técnico de intervención, la técnico en este caso de intervención comunitaria, el 1 de septiembre del 21. Agradezco la información. Estaremos pendientes para ver pues, si tenemos información sobre que la plantilla pues, ya se siente menos sobrecargada y según lo que pues, investiguemos comentaremos también en la comisión. Gracias. De acuerdo, gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la Comisión de Cohesión Social. Gracias. Buenos días. Barkatu. Sí. Ibon. Ikusten nuen, galdetzen zenuela, alguna cuestión más sobre su pregunta. Ni bauzka beste bi galdera egiteko. Adelante. Bata, bueno, ikusi dugu, Ogasunean, Perualde, oin uste pertsonal deitzen dela elkarteari, 74.000 euro emango zaizkiola, Eleixarena den lokal bat konpontzeko. Jakin nahi dugu, hori ezin daiteken bestera batera egin, ez Eleixaren lokal batean, eta bestetik zenolako kontrola egongo den konponketa lan horien gainean. Hori da galdera bat, gero bestea. Sí, esto forma parte, está dentro del plan Getxo-Ekinez, es una de las medidas. Es verdad que todo lo que contemplaba el plan Getxo-Ekinez en el trabajo con las personas en situación de riesgo, que habían hecho una transición con nosotros en la pandemia y que queríamos trabajar de forma comunitaria en esos apoyos porque habíamos visto que había funcionado muy bien todo el trabajo con el internamiento, ¿no? El trabajo educativo que se había estado realizando. Y la verdad es que hemos tenido el apoyo por el camino de Gobierno vasco con una financiación importante en un programa que hemos llamado Bidebarri, con lo cual ha concluido, tenía varias patas ese programa y ha hecho que tengamos que poner por parte del ayuntamiento una financiación mucho menor de la que a priori habíamos contemplado para el desarrollo de las acciones en materia de abordar las situaciones de riesgo. Y esta es una parte dentro de todo el proyecto que explicaremos y que veníamos queriendo desarrollar. Y es la acción del Topagune. La acción del Topagune es un espacio comunitario donde se trabaja la mentoría social, donde se trabaja el apoyo comunitario a las personas en situación de riesgo para el acceso a vivienda, para pues poder tener formación, poder incluirse de alguna manera en la comunidad con agentes de la propia comunidad. Eso es lo que se ha financiado a través de una ampliación del convenio con la entidad y a través del apoyo para realizar unas obras en un espacio que sí, que en este caso el espacio está en la parroquia de los locales de Romo. No lo ponía en duda la financiación ni el programa. Lo que digo es si eso no se puede hacer en un espacio que no sea de la iglesia, donde van a quedar las obras, y si va a haber algún tipo de control público sobre esas obras. Pues sí, ha habido control porque está todo en orden y correspondiente a las obras, que son unas obras menores de acondicionamiento y de puesta en marcha de lo que se necesita con respecto a los materiales. Y no te puedo decir mucho más. Lo que nos importa es el proyecto de intervención comunitaria y que el espacio esté acondicionado para hacer lo que queremos hacer, que es intervención sociocomunitaria en el lugar. Vale, bigarrena. Berango eta Errotatzu bidezkaren hor badago bidezka bat, zubi baten autopista azpitik pasatzen dana, hor jendea bizi da. Ez dakit horren berri daukazuen, jendea bizi da hor, lo hitzen dau, de hecho, bertan dauzen argiak apurtu ditu, lo egin izateko, orduan da, jakitea ber hori kontrolpean daukazuen, eta horiekin, pertsona horiekin, nola egiteko interbentzioa egiten ari den, ala zer. Yo he explicado aquí alguna vez que cada vez que sean situaciones en calle hay una comunicación constante por este y por otros motivos entre la policía y los servicios sociales de base, que bien se detectan las situaciones por parte de policía o bien por los propios servicios sociales con los educadores de calle, que la comunicación es constante y se producen esas intervenciones, pero que no siempre los resultados pueden ser satisfactorios en el corto plazo, por lo que la propia intervención requiere. Entonces, sí, somos conocedores de esa situación e intervenimos en lo que podemos hacer. ¿Una cuestión más?
Pues si no hay ninguna cuestión más, damos por finalizado la comisión.